luego de haber participado en fiestas, mientras los llamados se intensifican para parar el tsunami de pacientes que llegan a los hospitales. En tiempos difíciles es importante gestionar las emociones, de ahí la necesidad de entenderlas para hacerles frente. Si usted sufre de hinchazón o infecciones recurrentes, no se puede descartar que pueda tener un problema en los riñones. Los cachorros, aunque son muy tiernos, son sensibles y requieren cuidados especiales las primeras semanas de vida. Conozca esos detalles para su óptimo desarrollo. Famosas advierten que sus familias las catalogan como enfermas mentales para tapar sus denuncias. Información útil para toda la familia. Inicie su fin de semana con nosotros. Muy buenos días tengan todos, llegamos viernes, terminamos la semana, Patri, muchísimas gracias a ustedes por estar una vez más con nosotros en estas 2 horas que les traemos muchísima información. Muy buenos días y de inmediato comenzamos mostrándole imágenes hermosas verdaderamente porque cuando hablamos de niños tienen una magia especial y si no, vean estas imágenes, bueno yo no sé si usted mamá, papá recuerdan, ¿verdad? Que hemos pasado por esto. Pero ella se está hidratando. ¿Cómo? Con su chancletica, inteligente, decidida y práctica totalmente. Ay, Patri, yo en estas situaciones yo no sé cómo hacen las madres, no sé si ríen, no sé si lloran. No, a mí me parece ella súper inteligente, déjame decirte. Resolvió totalmente. Pero vamos a ver otra más, vamos a ver esta cara. Mi amor, la curiosidad mató al gato, pero en este caso gracias y que no a nadie, sino un simple susto tremendo. Mi amor, qué pecado. Estamos con otra imagen de estos pequeños que siempre despiertan emociones en nosotros. Así es, porque vamos a ver qué más nos pueden traer estos chiquitillos de la casa que nos hacen reír, que nos hacen... ¡Ah, la Petra! Esta sí que se fue literalmente de bruces. ¡Ah! ¿Qué tal? Ay, yo no puedo. No. Bueno, ¿quién no se ha pegado un encontronazo con la biciera en los primeros años? Exacto. Ay, mi Ay, amor. Dios mío. Ay. Eso es... ¡Ay, qué feo! Sí, mi hermano me hacía eso, sí. ¡Ay! ¡Uy! La Petra! Otro para atrás. Mi amor. Es que esas caídas que uno dice, no, vamos a ir bien. No nos va a pasar nada. ¡Qué error! Y el perro, claro. Ay, pero ¿saben qué? Iniciamos este viernes y ojalá despertando algunas sonrisas en ustedes, despertando algunas emociones diferentes, lindas, ¿verdad? Dentro de todo lo que estamos viviendo. Y queremos despertar también algo hermoso, porque díganme si no, que las hortensias... Ustedes han caminado en las zonas más frías de este país donde vemos aquellas calles llenas de hortensias hermosas. A mí esa flor me encanta, además que es el nombre de mi madre también, entonces... Tiene significado especial. Bueno, precisamente en el camino hacia Cartago hay un proyecto, ¿verdad? Donde están a punto de sembrar muchas, pero muchas hortensias. ¿Y sabes qué, Tere? Para promover el turismo hacia esa zona. Eso me encanta porque, bueno, está el volcán Irazú y yo creo que es la forma en que la nueva metrópoli va a llegar, en la vieja metrópoli va a llegar muchísimo más turismo. Ojalá que sí. Son unas de las flores más hermosas. Son decorativas y sobre todo resistentes para ser utilizadas como cercas o delimitar caminos. Las hortensias. Y justamente esta flor será la que adorne la calle que va del centro de la provincia de Cartago hasta el volcán Irazú, Llano Grande y Tierra Blanca. El Camino de las Hortensias forma parte de un proyecto para aumentar el turismo en la antigua capital. A mí me parece que es una magnífica idea, aparte que es una zona específica en el cultivo de flores, rosas. La mayor parte de la variedad de flores que se exporta a otros países sale de Cartago, ¿verdad?
y es una forma muy linda de incentivar el turismo, promover la cultura cartaginesa y aparte el ser costarricense. En realidad sería lindo, ¿verdad?, tomar esa iniciativa. De hecho, pues deberíamos tomar conciencia, ¿verdad?, y no solamente en esa ruta, sino tratar de sembrar más árboles en zonas, ¿verdad? Queremos hacer una ruta de las hortensias que una Llano Grande con Tierra Blanca de Cartago y suba hacia el volcán, con el objeto de fomentar el empleo, fomentar el turismo, atraer inversión a distritos donde hay gente, mujeres a veces que no encuentran oportunidades de empleo. La agricultura ha sido muy golpeada. Actualmente, 4.000 estacas de hortensias están prácticamente listas para sembrarse e iniciar su proceso de embellecer las calles de la provincia. A esto se sumarán otras iniciativas turísticas de rotulación y ayudas tecnológicas a los visitantes. Queremos también fomentar a Cartago como lugar de destino histórico-cultural. Cartago tiene una historia que no tiene cualquier otro cantón en este país. Aquí nomás se firmó y se juró el acta de la independencia. Entonces queremos remodelar esta Plaza Mayor. Queremos que la gente que quiera conocer historia pueda venir y desde su teléfono, accesando un código QR, pueda ver videos y parte de la historia patria. Queremos adicionalmente fomentar un mercado gastronómico. Esta será la imagen que pronto usted podrá observar en Cartago. Sin duda, un punto turístico para tomarse fotografías, visitar en burbuja familiar y, sobre todo, ayudar al turismo rural que tanto nos necesita. Así es, ya saben, apoyemos a nuestro país y visitemos esas zonas tan preciosas que tenemos en Costa Rica. Pero en este momento les voy a contar algo que no es tan bonito porque gracias a los delincuentes de las redes sociales, la imagen de nuestra compañera, la periodista Jennifer Segura, se está viendo un poco afectada ya que están haciendo estafas en su nombre. Veamos la nota. La periodista de Noticias Repretel, Jennifer Segura, tiene al menos 3 meses de vivir una situación acongojante. Empezó a llegarme a través de mis mensajes en Instagram de personas que me decían: Jen, estoy en este momento en una situación muy difícil, no la estamos pasando bien en mi casa y vi que vos estás con este negocio. Y yo, ¿cuál negocio? Me meto a ver y primero lo que atrapa a la gente es que dice adiós Jennifer Segura, y cuando te vas a ver es un supuesto negocio de bitcoins. Entonces todo el mundo quiere saber cómo puede acceder a un negocio con esa estructura que te genera esa rentabilidad, según ellos, como lo ponen además en el titular. Inescrupulosos están utilizando la imagen y el reconocimiento que tiene la joven presentadora para estafar. Es súper triste que estén jugando con la necesidad de la gente. Consulté obviamente en ese momento a un experto en ciberseguridad para que me ayudara a entender, porque yo no sabía de qué va esto. Se trata de campañas básicamente donde este tipo de gente monta una plataforma donde se maneja por likes. Entonces, para obtener publicidad atrapan a la gente, por ejemplo con esto de adiós Jennifer Segura, te metes y te das cuenta además que el link ni siquiera pertenece a la página de donde estabas navegando, y muchas veces también se puede prestar para estafas, que es lo más triste, ¿verdad? Aunque parece una página real, todo es falso. Esto no es real, que no confíen en sitios de este tipo, que no ingresen a links donde no vean el candadito que te hacen, el URL donde está la barrita. Si no hay un candadito, esa página no es segura. No dejes tus datos personales y sobre todo no permitas que otras personas te estén mandando cosas y le estás dando clic a links que no son seguros. Para los expertos, el riesgo de perder dinero que corren las personas que acceden a este sitio es muy alta. Si las personas utilizan y siguen la guía de cómo activar la forma de hacer dinero fácil utilizando criptomonedas, se van a ver en riesgo de estafa cibernética a la hora de que los ciberdelincuentes le roben sus números de tarjeta de crédito y su código de seguridad para dicha tarjeta. Que no lo engañen, insistimos en que todo se trata de un fraude en el que usted puede perder su dinero. Recomendamos en la medida de lo posible evitar dichos sitios en donde ofrecen cosas muy fáciles de ganar tan solo con descargar una aplicación y registrar su tarjeta de débito y crédito para ganar dinero de forma fácil. Asimismo, también desconfiar cuando estos sitios informan noticias sensacionalistas o de gran emoción que hace ver a las personas que puede ser millonario de la noche a la mañana.
Bueno, muchísimas personas realmente están persistiendo en esas dudas sobre el tema de la vacunación y también sobre las pruebas del COVID. Por eso queríamos tocar ese tema el día de hoy para realmente evacuar muchas dudas al respecto. Así que vamos a conectar en este momento con el doctor Roger Soto. Él es microbiólogo y le vamos a dar la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Hola, doña Patricia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a su estimable audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Apenas uno se vacuna, ¿a los cuántos días podríamos estar hablando que ya la muestra de esa sustancia, verdad, esos anticuerpos ya están latentes en nuestro cuerpo y protegiéndonos? Sí, correcto. Cada compañía farmacéutica, al hacer sus investigaciones clínicas, pues nos ha revelado cuánto esperan ellos de tiempo para que el organismo de las personas puedan fabricar su inmunidad. Estamos hablando de que por lo menos después de cada dosis, al menos deberíamos de esperar 2 semanas para hacer una medición de anticuerpos en sangre generados por la vacuna. Esto es válido, por ejemplo, para la vacuna de Pfizer, que después de la primera dosis ya podría verse una respuesta de anticuerpos alrededor de 2 semanas después. Pero lo ideal es que la gente se espere a la segunda dosis, ¿verdad? Y dejar pasar de 2 a 3 semanas para poder hacer la medición de anticuerpos y ya tener una idea de la formación total de estos anticuerpos que quedó al final de el esquema de vacunación. Doctor, evidentemente con el caso sonado, ¿verdad?, de la vacunación que no se llegó a realizar, muchísima gente empezó a ponerse muy nerviosa de que si verdaderamente hubieran recibido la dosis o no. ¿Cuál sería la prueba y en qué momento para que las personas que en este momento tengan dudas, qué examen hacerse? Sí, muy importante. Estamos hablando que es un examen en sangre para detectar anticuerpos. Anticuerpos de tipo IgG, ¿ok? Esos son el tipo de anticuerpos que van a quedar como reacción a la vacuna, ¿verdad? Y que se espera que sea una inmunidad duradera. Muy importante, las personas tienen que solicitar en el laboratorio, como el nuestro, que necesita medirse anticuerpos relacionados con la vacuna. En el mercado, en los reactivos de laboratorio que están disponibles, algunos reactivos pueden medir anticuerpos contra el SARS-CoV-2, pero dirigidos contra otra parte del virus. La vacuna genera inmunidad contra específicamente lo que se llama la espícula, que es la proteína que el virus utiliza para pegarse a las células. Es esas espinitas que uno ve en todos estos dibujos del virus SARS-CoV-2 que le da forma de corona, ¿verdad? Esa proteína, esa forma como de una agujita, ¿verdad? Las vacunas están diseñadas para que hagamos anticuerpos contra esa proteína en específico. Entonces, las personas a un laboratorio como el nuestro tienen que solicitar anticuerpos que estén relacionados con la vacuna. Como les explicaba hace un momento, ojalá dejar pasar de 2 a 3 semanas después de haberse aplicado la segunda dosis, si es, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es la que más se ha aplicado en este momento en nuestro país. Doctor, específicamente en el microscopio, digamos, ¿qué es lo que ven si la persona efectivamente fue vacunada? Esas espículas que usted dice pegaditas en la bolita, algo así. Bueno, para ser específicos, pues no necesitamos el microscopio, necesitamos un analizador automatizado como el que está a mi espalda. Lo que hacemos es sacar una muestra de sangre, ¿verdad? El analizador lo que va a hacer es, mediante una reacción química, detectar una señal luminosa relacionada con la presencia de anticuerpos. Y lo interesante, por ejemplo, de este ensayo específico que se utiliza para ver anticuerpos contra la espícula, es que se puede hacer en forma cuantitativa. ¿Qué quiere decir eso? El resultado que le vamos a entregar va a decir cuántas unidades por mililitro de anticuerpos tiene la persona en la sangre. En este momento, pues no hay suficiente información para decirle a la gente, hizo muchos, hizo más o menos, o hizo poquitos anticuerpos. Eso es muy relativo. Por ejemplo, la empresa desarrolladora del reactivo que estamos utilizando, ellos hablan de que si la persona hace alrededor de 4,000 unidades por mililitro está protegida, pero eso es muy preliminar. Faltan todavía muchas investigaciones para poder saber qué tantos anticuerpos necesitamos para sentirnos, digámoslo así, protegidos. Como les explicaba, esto es muy interesante porque podemos dar un resultado en números a las personas
para que tengan una idea de cuánta cantidad de anticuerpos desarrollaron. Ahora, doctor, ¿habrían personas que no reaccionen de la misma manera? Es decir, que los organismos sean diferentes y no creen tantos anticuerpos o del todo muy poquitos que no nos protejan. Sí, de hecho, bueno, la inmunidad es muy diferente en cada persona, ¿verdad? ¿Qué tanto reacciona el sistema inmune para desarrollar una cantidad de anticuerpos? Eso es muy propio de cada organismo. Las investigaciones de las casas farmacéuticas indicaron que la grandísima mayoría de los participantes en los ensayos clínicos desarrollaron anticuerpos, por eso se supo desde hace mucho tiempo, bueno, el año pasado que se desarrolló la vacuna, de que ellas sí desarrollaban inmunidad, lo cual es una excelente noticia, pero a la hora de que se aplica a cada persona, pues cada organismo puede reaccionar diferente. Como explicaba hace un rato, no podemos decir todavía en este momento cuánto es poquito, cuánto es mucho, cuánto es más o menos, ¿verdad? Y hay algo muy importante también, y es que las vacunas no solo desarrollan inmunidad por anticuerpos, sino que también estimulan la respuesta inmune de células del sistema inmunológico, de los leucocitos. Entonces puede ser que una persona tenga una cantidad, digámoslo así, bajita de anticuerpos, pero las células del sistema inmune igual van a estar preparadas para combatir el SARS-CoV-2. Entonces, esa interacción entre la persona, entre el virus, ¿verdad? No lo podemos predecir en cuanto a qué tanta cantidad de anticuerpos tiene o no. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, en la experiencia con nuestro laboratorio de personas que han venido a hacerse esta medición de anticuerpos posterior a la vacunación, es que la cantidad, el número de anticuerpos, la concentración que desarrollan es bastante alta, lo cual pues nos alegra bastante, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que las vacunas están haciendo su trabajo de generar inmunidad. Doctor, quiero insistir en el caso que se dio, ¿verdad?, de la no vacunación del caballero, porque este muchacho había vacunado aproximadamente 1,900 y pico de personas, de las cuales muchos nos han escrito y están dudosos, preguntándonos que la verdad que cuando les pusieron la vacuna sintieron que no les estaba entrando ningún líquido. Uno tiene que sentir algo, se siente donde la solución está entrando en nuestro organismo, y en el caso de las personas que a lo mejor era la primera dosis, claro. Doctor, si era la primera dosis, porque usted ha afirmado que esperemos a la segunda, pero si era la primera y ellos están como dudosos de que esta se haya efectuado, ¿cuál sería la recomendación? Sí, correcto. Bueno, en mi caso personal, por ejemplo, cuando recibí la vacuna, pues mi sensación fue mínima, ¿verdad? Entonces, digamos, pensarlo por ese lado de saber si sentimos algo, no sentimos, eso es un poco variable, ¿verdad? Claro. La forma más efectiva, por supuesto, es poderlo medir, ¿verdad? Poder medir la respuesta inmunológica. Y incluso puede ser que alguien no haga una respuesta inmunológica de anticuerpos, como lo decíamos hace un rato, ¿verdad? Y no necesariamente lo tenemos que atribuir a que no lo inyectaron apropiadamente. La mayoría, la grandísima mayoría de la gente, ¿verdad? Sí vamos a ver esa respuesta de anticuerpos. Entonces, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, según los estudios clínicos que ellos revelaron, hablaban que incluso después de la primera dosis, ya a los 15 días debería de verse una respuesta de anticuerpos. Entonces, si las personas en general no quieren tal vez esperarse a ver a la segunda dosis, la respuesta total, al menos dejen pasar 15 días, ¿verdad? 2 semanas después de haberse aplicado la primera dosis, como para hacerse una primera medición. Pero insisto en que la recomendación en general es que después de la segunda dosis, igual se esperen alrededor de 2 semanas y ya vamos a tener, digámoslo así, el resultado final de ese esquema de vacunación que recibió la persona. Entendidísimo, doctor. Ahora, en el caso del volumen que es importante, de la cantidad de gente que está viajando a los Estados Unidos para vacunarse, evidentemente ante la ola de contagio a la cual nos estamos enfrentando, mucha gente que llega al país dice, yo me quiero hacer alguna prueba, ¿qué medición, qué es lo que deben de tomar en cuenta para tener la certeza de que están protegidos? Es importante que las personas distingan los tipos de pruebas que hay disponibles en el mercado y que sepan de que son para cosas diferentes. Las pruebas de PCR son las pruebas diagnósticas por excelencia, ¿verdad? Entonces esas son las que vamos a utilizar
para saber si la persona está infectada o no por el virus SARS-CoV-2. Están disponibles las pruebas de antígeno que en este momento se están utilizando más que todo para personas que van a salir del país porque lo permite el país donde viajan, ¿verdad? Como un requisito para ingresar. La Caja Costarricense del Seguro Social también las está utilizando para diagnóstico. Y las pruebas de anticuerpos, su finalidad no es diagnóstica, ¿verdad? Sino más bien saber si la persona ha desarrollado inmunidad contra el virus SARS-CoV-2. Las personas que quieran saber si estuvieron infectadas pueden solicitar una prueba de anticuerpos, al igual que las personas que han sido vacunadas y desean saber si han desarrollado la inmunidad. Insisto, muy importante que las personas digan cuál es su interés, digámoslo así, cuál es lo que es el escenario que quieren evaluar, porque hay reactivos para detectar anticuerpos muy específicos o muy relacionados con la vacuna, y hay reactivos para detectar anticuerpos que han sido desarrollados por la infección. Claro. Entonces, nos ha tocado aquí, sobre todo hace unas semanas atrás, de que tal vez las primeras personas que se vacunaron acudían al laboratorio, tal vez no nos decían que se habían vacunado y aplicábamos la prueba que detecta anticuerpos contra otra región del virus. Entonces, por supuesto, salían negativas. Al decirnos que su interés era la vacunación, entonces aplicamos esta prueba de detectar anticuerpos IgG contra la espícula y esa es la que sí sirve para determinar precisamente que la persona desarrolló anticuerpos relacionados con la vacuna. Igual una persona que haya estado infectada de SARS-CoV-2 puede desarrollar anticuerpos contra la espícula, sí, claro. Por supuesto, pero lo que hemos observado es que la cantidad de anticuerpos que desarrolla la vacuna es muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces esa es una forma de que las personas van a saber de que la dosis que se le aplicó hizo el efecto esperado. Igual sucede con las otras vacunas. Como les explicaba, aquí hemos hablado más de la de Pfizer, que es la que más se ha usado en el país, pero por ejemplo, la gente que ha viajado a Estados Unidos, muchas se ha aplicado la vacuna de Johnson & Johnson por ser de una sola dosis, ¿verdad? Entonces permite ir y venir en pocos días y de la misma forma debe esperar alrededor de 2 a 3 semanas para hacerse esta prueba de anticuerpos y saber si la vacunación hizo el efecto deseado. Doctor Roger Soto, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la explicación. Habían muchas dudas al respecto. Muchísimas gracias y que tenga un feliz día. Estamos a la orden, se puede comunicar con nosotros para darles muchísima más información. Estamos a la orden. Gracias. Un gusto. Y como una medida para ayudar a los centros de salud de la Caja, el Colegio de Médicos ha solicitado al gobierno el rebajo del precio de los medicamentos. A doña Vilma le toca todos los meses comprar un medicamento para sus problemas crónicos. Son muy caras, al menos yo tengo que comprar la Januvia de por fuera y sí, cada mes son más de 25,000 colones y entonces la veo una apretadita. También el esposo de la señora necesita una pastilla que consigue en la farmacia. Por lo tanto, esta familia desembolsa por mes más de 50,000 colones. Bastante caro, sí. Y mi esposo tiene que comprar la del colesterol y que es la Vitorin y siempre sale igual, de caro. Sí, señor. Como una de las medidas para colaborar con la crítica situación que se vive por la pandemia, el Colegio de Médicos le solicitó al gobierno bajar los precios de los medicamentos. Hemos querido solicitar la posibilidad de que intervenga el gobierno en forma adecuada para que puedan disminuirse significativamente el costo de algunos medicamentos que son crónicos. Para nadie es un secreto que por alguna razón en Costa Rica el costo de los medicamentos es mucho más alto que el promedio en toda la región y especialmente algunos más y algunos menos, pero realmente muchos de los medicamentos crónicos sí son de costo mucho más alto.
hinchazón en los tobillos, hinchazón en los ojos e incluso, que es recurrente con las infecciones, podríamos estar hablando de problemas con nuestros riñones. Así que hoy está con nosotros el doctor Álvaro Salas. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Doctor, quisiéramos saber por qué se enferman los riñones. Bueno, hay múltiples causas, desde antes de nacer hasta después de haber nacido y casi nos puede matar la enfermedad renal. De hecho, hay enfermedades congénitas, que es cuando el embrión o el niñito se está formando dentro de la madre, ¿verdad? En edades muy pequeñitas, antes de los 3 meses, los riñones están en esta zona, en la zona, digamos, sacra. Y ellos empiezan a ascender y van arrastrando tejidos, nervios y otras cosas, ¿verdad? Hasta que se ubican en las fosas renales. Las fosas renales es el lugar donde llamamos la región lumbar alta, en esta zona, más o menos. Y además, entonces pueden generarse enfermedades congénitas renales. Además, hay enfermedades hereditarias, de esas no vamos a hablar porque eso es un conflicto, ¿verdad? Son un montón de nombres muy difíciles de recordar y no queremos enredar a las personas. Además, podemos tener infecciones, ¿verdad? Podemos tener infecciones en los riñones, podemos tener infecciones bajas que suben hasta los riñones y producen una que llamamos una pielonefritis, ¿verdad? Que es infección alta de los riñones que da mucha fiebre, da mucha sintomatología. En cambio, una infección baja de la vejiga, por ejemplo, una cistitis, lo que produce es ardor y poliguria, es decir, orinadera, muy frecuente, que realmente se trata con cultivos y también con antibióticos. Ahora, doctor, cuando, estas infecciones o estas situaciones, más bien en los riñones, nos dan ciertos signos de alerta, ¿verdad? Por ejemplo, los cambios en la orina, o si mi orina está muy espumosa, ¿estos detallitos podrían estar indicándonos algo? Bueno, vámonos a lo que vinimos, ¿verdad? Porque vinimos a hablar de síndrome nefrótico. Que las enfermedades renales son un montón, tumores, infecciones congénitas, hereditarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el síndrome nefrótico lo que pasa es que es un defecto de la permeabilidad de los riñones. ¿Qué quiero decir con eso? Los riñones son un filtro. ¿Qué es un filtro? Para hablar así en campesino, el filtro es un pascón, es un colador. Como el filtro de café, cuando pasamos en una... Sí, o el que usamos para filtrar cosas. Ajá, correcto. Entonces él se encarga de agarrar las sustancias que el cuerpo ha desechado, las elimina por la orina y por eso a veces tenemos la orina muy blanca, a veces la tenemos de café, pero cuando la vemos muy espumosa es un signo de que podría haber mucha proteína dentro de esa orina. Y entonces por eso produce mucha orinadera. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué genera el síndrome nefrótico? La causa principal del síndrome nefrótico en el mundo, en adultos, es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus mata a la mayoría de los pacientes diabéticos, o sea, por falla renal, porque ya no filtra lo suficiente, que son 100 mililitros al día por lo menos, y entonces disminuye la cantidad de filtración, o también que falla también a la hora de que salen proteínas. ¿Qué caracteriza al síndrome nefrótico? Bueno, el síndrome nefrótico tiene un aumento en sangre, bueno, hinchazón, como usted dice. La persona ya sospecha, pero eso también nos lo puede dar la insuficiencia cardíaca o otras enfermedades. Hasta el hipotiroidismo nos puede dar edema. Los edemas uno los caracteriza, ¿verdad? Pero el síndrome nefrótico entonces lo que hace es dañar las membranas, el pascón ese, el filtro ese, el colador, exactamente, y deja que las proteínas salgan. Porque el riñón no está capacitado para sacar proteínas, la albúmina, que es la proteína más importante, porque con ella el cuerpo fabrica músculo, bueno, se producen en el hígado, el cuerpo fabrica músculo, fabrica diferentes partes del cuerpo. La otra parte, digamos, del síndrome nefrótico es que al haber pérdida de proteína, bueno, se define en medicina como 3 gramos de
de proteína, de albúmina, en 24 horas. A usted llega al Seguro Social, le dan un galón, dice, venga mañana con ese galón lleno de orinas. Hay gente que llega con dos galones, pero ahí se le mide la cantidad de orina. Si hay mayor de 3 gramos de proteína en 24 horas, porque se recoge la orina de 24 horas, entonces ya eso es diagnóstico de síndrome nefrótico. ¿Qué otro cambio hay a nivel de la sangre? Que suben el colesterol y los triglicéridos, porque existe una cuestión que se llama ósmosis, y la sangre se mantiene dentro de los vasos por la presión oncótica, es decir, las proteínas hacen que el líquido se mantenga dentro de los vasos. Si disminuye la albúmina, entonces empieza a filtrarse también hacia los tejidos, y se produce edema. Usted, doctor, estaba mencionando claramente entre las señales, ¿verdad? Hinchazón en el tobillo y los pies. La orina con espuma también la habíamos comentado. Coménteme los otros 3 puntos, por favor, doctor. Bueno, hay aumento de peso porque hay retención de agua, ¿verdad? Claro. Por eso damos diuréticos a los pacientes que están demasiado hinchados. Claro, si están con la presión muy baja no podemos excedernos con los diuréticos, pero los diuréticos se encargan de sacar líquido. Agotamiento, y hay agotamiento porque también al sacar tanta sangre y al haber disminución de proteínas en el cuerpo, pues entonces la persona va a perder demasiado líquido, va a tener demasiado peso porque al retener tanto líquido, y entonces se va a sentir agotada y también va a sentir cierta pesadez. Y no tiene ganas de comer. Bueno, unos sí tienen ganas de comer y otros no tienen ganas de comer, porque como les hablé la vez pasada de obesidad, hay pacientes diabéticos que se controlan muy mal, es decir, no cuidan su dieta, que es lo más importante. La causa en adultos mayor es por la diabetes. En niños es por glomerulopatías postestreptocócicas que han disminuido porque ya casi no hay infecciones en las amígdalas como antes, que producían fiebre reumática y además producían lesiones a nivel renal. ¿Quiénes son más propensos, doctor, o quiénes somos más propensos para sufrir de problemas en riñón? Bueno, somos más propensos, como le digo, número 1, los diabéticos. Personas que tienen infecciones muy frecuentes a nivel de las amígdalas. Personas que tengan enfermedades reumáticas. Por ejemplo, el lupus eritematoso es una enfermedad sistémico. Se llama sistémico porque puede afectar todo el cuerpo. Pobrecito el que se ganó la lotería con un lupus eritematoso, porque daña riñones, daña cerebro, daña vasos, daña corazón, daña todo, ¿verdad? Tratamiento adecuado en el caso de padecer del padecimiento, de la enfermedad del riñón de la cual estamos abordando el día de hoy. ¿Cuál sería el tratamiento óptimo, doctor? El tratamiento óptico, como hablé la vez pasada, si es diabético, que es la causa más frecuente, mantener una dieta rígida, baja en carbohidratos, rica en fibra, rica en vegetales, rica en proteína, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una persona tiene un síndrome nefrótico, al perder mucha proteína, requiere comer comida también con proteína, pero proteína de alta calidad. Generalmente la proteína de alta calidad viene en vegetales. Las carnes rojas y carnes así muy rojas de cerdo, todas esas producen unas proteínas que realmente son lesivas también para los riñones. Otra cosa que produce mucha lesión renal, y es que mucha gente se va a las farmacias porque tiene un dolor, y entonces va a que le receten la famosa parejita. La parejita es un esteroide asociado a un antiinflamatorio no esteroidal. Los antiinflamatorios no esteroidales, como el diclofenaco, que es el más usado, ¿verdad? Esos dañan los riñones. Y entonces, si una persona tiene esa mala costumbre, puede tener una enfermedad renal con los años, porque ha lesionado los riñones con esos medicamentos, que generalmente llegan a la farmacia y hasta el técnico en farmacia le vende la famosa parejita, y yo aconsejaría a la gente que no consulte en las farmacias, sí, claro, que mejor vayan donde un médico para que le detecte y le trate bien las enfermedades.
Doctor, muchísimas gracias por toda esta información, por también sus recomendaciones y quedamos muy agradecidos. Tenemos muchos temas de los cuales hablar que ahora quedamos atentos. Ahí Doctor, volveremos. muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pase un feliz día. Que Dios la bendiga. Bueno, hablábamos con el doctor Álvaro Salas. Doctor, acompáñenos, pase adelante, que está en su casa. Y muchísimas gracias. Vamos a pasar a hablar ahora, bueno, enfrentando literalmente la situación que estamos viviendo en nuestro país. Hoy queremos hacer contacto con el ministro de Salud, doctor Daniel Salas, a quien le damos la bienvenida desde ya. Pasamos del doctor Salas al doctor Salas. Doctor Salas, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricia. Doctor, nosotros veníamos a un buen ritmo, eso lo tenemos todos claros. ¿En qué momento, verdad? ¿En qué momento tuvimos este traspié para venir a experimentar esa tremenda situación en la que está el país en este momento? ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Bueno, yo considero que se conjugan tal vez 4 factores. Uno de ellos es justamente que teníamos cifras bastante bajas hace unos 2 meses y medio, 3 meses. Y eso hizo que la población, claro, al ver que el asunto estaba bajo control, ¿verdad? Entre comillas, porque hemos dicho que la pandemia sigue vigente y lo sabíamos que había una amenaza siempre de una nueva ola. Se combina con el hecho también de que entran nuevas variantes del virus, entonces las nuevas variantes se transmiten más fácilmente. Se conjuga también o se combina con que la población ya ha estado, pues claro que cansada después de, ¿verdad?, 12 meses, después de estar ya bregando muchos meses seguidos con el tema de la pandemia, con que no se pueden hacer ciertas actividades que son de mucho riesgo, y especialmente cuando se rompen burbujas sociales. Y también se puede combinar con el hecho de que hay una falsa sensación de protección porque ya hay algunas familias que han logrado, o que más bien se ha logrado vacunar a los adultos de 58 años o más que viven con ellos. Y entonces como que eso trae como que tira el tapón, ¿verdad? El alivio de decir ya esta persona está protegida. Pero claro, al no haber esa famosa, o lo que hemos mencionado como la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, y eso hace que jamás, o sea, que no estamos exentos de tener olas tan fuertes como esa, porque la mayoría de la población todavía no se ha inmunizado adecuadamente, no se ha vacunado adecuadamente. Entonces yo creo que esos factores han sido pues el caldo de cultivo, en donde vemos que lamentablemente se siguen dando casos de gente que sigue yendo a fiestas clandestinas, ¿verdad? O en las casas, o se reúnen a ver el partido de lo que sea, ¿verdad? Y se quitan la mascarilla y están ahí tomando ¿verdad?, los fresquitos o lo que sea. Y eso, claro que combinado también con los eventos que hemos visto que se dan de forma clandestina ya más grandes, ¿verdad? Con 300, 400 o más personas, que incluso ni siquiera son lugares bien definidos, sino que los dicen una hora antes de que empiece la actividad, ¿verdad? Eso creo que nos ha llevado a este problema que tenemos en este momento sin precedentes. Costa Rica nunca en la historia ha vivido una línea de tan trágica como lo que estamos viviendo en este momento, de que tenemos gente que no puede acceder a una unidad de cuidados intensivos, e incluso ni siquiera pongámosle cuidados intensivos, hasta cuidados moderados, que es un nivel todavía menor. Ya hay gente que está con problemas para ubicarse en esos lugares, están esperando y están esperando porque ya, o sea, si están en esperas porque ya tienen criterios de gravedad, porque ya su salud, porque no pueden respirar, porque están comprometidas su salud y no hay campo para internarlos. Entonces, yo creo que todavía hay como una falta de conexión, Patricia, entre esa realidad que es demasiado grave, en donde ya la salud del país está comprometida no solamente por el COVID, sino porque si hay un accidente de lo que sea, alguien se cayó del techo, un accidente de tránsito, hay un infarto que requiere de una intubación, de un cuidado crítico o incluso un cuidado, como le decía yo, intermedio. Ya no, o sea, llega un momento en que ya esto se mete con la salud de todo el país en todos los aspectos que pueden significar una urgencia y un abordaje un poco más delicado. Entonces, eso es básicamente lo que ocurrió. Como que de repente no queremos ya vivir en la pandemia, como que queremos vivir en un mundo paralelo, y ese mundo no existe. Estamos en un mundo, lamentablemente, con el SARS-CoV-2, con el virus que produce el COVID-19, más vigente que nunca,
y pues sí, vamos avanzando con la vacunación, pero no hemos llegado a ese nivel de protección colectiva y yo creo que pues aquí es mucho tener esa empatía, esa solidaridad, ese entendimiento de que vivimos en una sociedad, no somos entes individuales. Ayer me contaban de un muchacho que parece que no ha detenido de participar en fiestas durante toda la pandemia y lamentablemente infectó a sus dos papás la semana pasada y uno de ellos ya está en el hospital, ¿verdad?, con condiciones críticas. Y yo me pongo a pensar, es lo que hemos hablado, ¿para qué escarmentar, para qué experimentar el sufrimiento por cabeza propia si podemos ver justamente que esto está ocurriendo, que hay muchas familias que están en esta situación y que podemos, o sea, que el control de ese virus está justamente en seguir los protocolos. En este momento es muy importante no hacer movilizaciones si no son necesarias por asuntos de trabajo o por asuntos de urgencia médica o comprar, ¿verdad?, las cosas básicas que necesitamos para vivir. Pero en este momento hay que reducir mucho la movilidad. Hay que pensar dos veces de ir a un centro comercial, a cualquier lugar que no sea sumamente necesario para hacer alguna compra, porque el virus se está transmitiendo en una intensidad como nunca antes lo hemos tenido en el país. Incluso ya estamos en el top 10 de los países con más transmisión a nivel mundial, de acuerdo a lo que tenemos en este momento. Ahora, doctor, precisamente en los reportes de esta mañana se veía el caso de un paciente, de un hombre que llegó al hospital ya sin signos vitales prácticamente. La dinámica de los pacientes que están llegando a los centros hospitalarios ha cambiado. Verdaderamente la gente está llegando mucho más grave o en este caso prácticamente, bueno, en este caso llegó sin vida, falleció en el camino. ¿Qué está pasando con el virus? ¿Cambió eso, doctor? Hemos visto, Patricia, también que el virus está afectando a grupos también más jóvenes por las variantes mismas del virus. Entonces hay un desplazamiento y no es que la predominancia de afectación grave está en grupos jóvenes, pero sí tenemos más cantidad de gente joven. Lamentablemente personas de 30 años, de 40 años que están en cuidados intensivos, que ya han fallecido en estos días anteriores, lo cual no era tan frecuente en las olas, una ola pandémica fuerte que tuvimos anteriormente. Entonces sí ha cambiado el patrón. Mucha gente lamentablemente no consulta a tiempo, ¿verdad? Tal vez dicen, no, voy a aguantar los moquillos, esta tos me va a pasar, y lamentablemente este virus avanza rápidamente en el cuadro y en poco tiempo, o incluso hay personas que se sienten bien, pero el virus empieza a provocar una disminución en la cantidad de oxígeno que está llegando a todo su cuerpo, pero la persona no lo está notando hasta que ya es un poco tarde. Entonces, todo eso también se está dando y yo lo que aquí le digo a la gente es, si tienen síntomas, consulten, háganse la prueba. Obviamente el reposo, no estén saliendo solamente si es para hacerse la prueba, ¿verdad? Obviamente se ocupan una atención ya porque el asunto está poniéndose un poco más crítico, pero sí, lamentablemente este virus es difícil, porque por ejemplo, eso que yo le decía a usted, que se llama la hipoxemia o hipoxia silente, ¿verdad? Que término médico, que lo que dice es el nivel de oxígeno está bajando, pero la persona no se está dando cuenta. Y eso ha pasado también, y eso seguirá pasando porque el virus es en realidad un virus que además de que ataca muchos órganos, ¿verdad? Y puede tener complicaciones en muchas, ¿verdad? En el corazón, en los riñones, obviamente los pulmones, a nivel cerebral. Hemos visto complicaciones de todo tipo. Incluso hemos ya empezado a detectar con más frecuencia lo que se llama el COVID prolongado, que son ya infecciones, ¿verdad?, que tienen secuelas donde la persona sigue con una dificultad respiratoria que no puede recuperar aunque el virus ya no esté activo, pero ya le dejó una secuela en sus sistemas, una inflamación del corazón que dura varios meses, una inflamación en el cerebro que produce, por ejemplo, lo que se llama el nublamiento cerebral, donde la gente se desconcentra, donde la gente ya no puede estar atenta. Entonces no es solamente el hecho de los internamientos en las UCIs y los fallecimientos, es también las complicaciones y estos COVID prolongados que se dan por un virus que, como indicábamos anteriormente, no lo vamos conociendo cada vez más. Claro que lo conocemos mucho más hoy que hace un año, pero todavía lo vamos conociendo y vamos entendiendo la gravedad de todo lo que puede producir este virus en las personas. Doctor, otro tema que también está en la mesa en este momento es la presencialidad de los chicos, ¿verdad?, en escuelas y colegios. Hay voces que alzan muchos padres de familia que deberían de cortar con la presencialidad, incluso del Colegio de Médicos que se han expresado en contra de que los chicos vayan, pero por otro lado también están las voces de los expertos que dicen que esto iría más bien en detrimento y perjudicaría a los pequeños el hecho que dejen de circular en clases y que esto realmente no ha traído un gran porcentaje de contagios. ¿Cuál es su criterio, doctor?
Bueno, es un tema que está en constante análisis, siempre estamos revisándolo en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. Tenemos una reunión, al menos una reunión semanal, para revisarlo, estar revisando qué está pasando, las cifras, cómo se está dando la dinámica de los casos, el registro, cuántos centros educativos del total se están registrando casos, cuántos están registrando 1 o 2 o 3 casos. En realidad lo que hemos visto es que la mayoría, teniendo en cuenta que la población estudiantil supera el 1.000.000 de personas, claro que es una parte muy grande de toda nuestra población, lo que hemos visto es que la gran mayoría de los centros no están reportando casos, o a lo sumo es un caso cuando hay algún reporte y se logra contener. Mucha de la gente que se está infectando es fuera de los centros educativos. Claro que puede haber infecciones dentro de los centros, pero para eso justamente trabajamos en unos protocolos que son bastante robustos, que tienen toda una serie de aspectos que se consideran dentro de todo lo que son las clases, ¿verdad? Desde la parte de salida de la casa hasta después, y que sentimos y hemos visto que la supervisión, que la aplicación, que la adherencia por parte de los mismos niños, de los profesores, del administrativo, de los administrativos, es bastante buena. Y en eso hay que ser claros porque, claro que, como le digo, el tema está en análisis. No es que estamos indicando que es absoluto, ¿verdad? La decisión de mantener la dualidad, porque recordemos que en este momento no es que estamos tampoco en un 100% presencial, estamos en un modo dual, donde algunos días los niños van, otros no. Pero lo que sí es claro es que al tener estos protocolos, al tener esta fortaleza, incluso el MEP ya está trabajando también para eventualmente no hacer un cierre generalizado, sino un cierre sectorializado de acuerdo a diferentes parámetros en conjunto con el Ministerio de Educación, de Salud, ¿verdad? Para entender cuál es la complejidad de un centro educativo dentro del contexto comunitario donde está, y si fuera el caso, pues sí hacer un pase a la 100% de virtualidad, pero haciéndolo específico. Y en esto también quiero ser claro porque hay muchas repercusiones sobre el bienestar en general de los niños al mantenerlos 100% en la casa. Lo hemos visto ya con lo que experimentamos el año pasado, el hecho mismo de las detecciones de problemas de violencia, de salud, no se da de forma virtual, eso se da cuando el niño va, aunque sea algún día o algunos días presencial. El hecho de su capacidad socioafectiva de aprendizaje, se ha visto niños muy reprimidos, muy replegados, que ya están como muy inhibidos, les está afectando muchísimo, les ha afectado muchísimo el hecho de estar en la casa. Entonces, eso lo seguimos manejando, claro que con el nivel de seriedad, ¿verdad? Y atención que requiere, pero esa en realidad es la posición. Es un asunto sumamente fuerte para la sociedad, el hecho de otra vez mandar 100% a la virtualidad, y pues seguimos en un análisis constante en ese tema. Doctor, otra de las situaciones lamentables, ¿verdad? Ya dentro del frente a la pandemia que estamos viviendo, el lamentable caso de la vacunación falsa del señor Arrieta, que bueno, quedó sin medidas cautelares, pero esas 1.900 personas que fueron vacunadas por este personero, pues muchas están muy nerviosas, muchas se les han generado dudas al respecto. ¿Qué medidas han tomado con respecto a estas 1.900 y pico de personas? ¿Qué situación se ha generado con este caso? Sí, la gerencia médica de la Caja está trabajando para tener un protocolo de seguimiento de estas personas. Nosotros pusimos a disposición ya por parte del Ministerio de Salud la posibilidad de trabajar en conjunto con ICIENSA, que es nuestro Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, para hacer un seguimiento eventual de los anticuerpos. Pero recordemos también que la vacuna no solamente actúa en la inmunidad o levantando inmunidad por los anticuerpos, también puede haber un levantamiento de inmunidad a nivel de las células, de los linfocitos T, y ese no se logra medir con anticuerpos. Entonces también es un tema complejo porque eventualmente sabemos que de todos modos no es que todo el 100% de la población que se pone la vacuna desarrolla anticuerpos, y tampoco es que el hecho de no desarrollar anticuerpos significa que la persona no tiene algún grado de inmunidad efectiva contra el virus por el asunto también de la inmunidad celular. Entonces ahí se está trabajando justamente para ese seguimiento y esperamos pues en los siguientes días ya tener algo concretado al respecto. Sí, porque digamos nosotros hemos recibido muchísimas llamadas y correos de algunas de las personas que fueron vacunadas en este momento, y claro, si bien es cierto, la Caja Costarricense del Seguro Social está analizando la situación, la pregunta de ellos es, ¿cuándo sabremos? Porque algunos eran segunda dosis, otros eran primera dosis, ¿cuándo sabremos si verdaderamente estamos bien, verdad? Estamos protegidos y vacunados contra el COVID-19. Sí, por eso mismo que le indico yo, no hay tal vez un parámetro exacto para decir que esta persona está completamente inmunizada, porque esa diferenciación entre lo que yo puedo captar en la sangre con la prueba de anticuerpos
y lo que yo podría determinar eventualmente con la otra inmunidad, que es una inmunidad mediada por células, no por anticuerpos, sino por células, que se llaman linfocitos T. No hay una prueba fácilmente ejecutable, ¿verdad?, que podamos llevar en un protocolo fácilmente de también medir la inmunidad celular. Entonces, claro que al final, pues, uno esperaría que la mayoría de las personas haya desarrollado anticuerpos, pero el hecho de que no desarrolle anticuerpos no significa que sea necesario hacer otra vacunación. Entonces es un tema complejo, se está tratando de definir justamente ese accionar. Bien. Ahora, doctor, en cuanto a las restricciones, las medidas que están actualmente, ¿seguiremos con las mismas? ¿Habrán cambios? ¿Qué es lo que podemos esperar o qué es lo que están analizando ustedes? Sí, el análisis continúa constantemente, tenemos reuniones cada 2, ¿verdad? 3 días de la parte de coordinación a nivel político y obviamente a nivel técnico son reuniones diarias, ¿verdad?, constantes para analizar la situación, tanto en lo que son los parámetros de hospitalización, de fallecidos, de casos generales, del índice de positividad, que lo que nos dice es qué tanto se está detectando el virus en las pruebas que se están haciendo, qué tan intensa está la circulación. Y nosotros estamos en todo momento tratando de hacer, pues, los mejores ajustes posibles dentro del contexto. Sabemos también que Costa Rica ha sufrido muchísimo a nivel de desempleo, ¿verdad?, a nivel al impacto económico, ¿verdad?, y que también eso, pues, es difícil, pero claro que aquí tratamos en la medida de lo posible siempre de sacar adelante la mayor cantidad de vidas. O sea, con la transmisión que tenemos ahora, pues es de esperar que esta situación vaya a seguir, ¿verdad?, varias semanas con cifras altas. Pero es claro también que las medidas que hemos tomado esta semana y que ya veníamos tomando incluso desde antes con la restricción vehicular nocturna, pues van a llevar a una modulación, esperamos, efectiva de la curva de contagios. Las medidas, pues, se anunciarán si hay que hacer algún ajuste, ¿verdad?, algún ajuste, por ejemplo, en la restricción vehicular o estos se anunciarán oportunamente. Pero claro que el análisis está siendo llevado de forma constante todos los días por los equipos interdisciplinarios, interinstitucionales e intersectoriales que tenemos conformados. Señor Ministro de Salud, doctor Daniel Salas, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana y esperamos verdaderamente, y esperamos en Dios también, que la próxima vez que volvamos a contactarnos el panorama sea mucho más alentador. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y el mensaje es de cuidémonos, de verdad, como nunca nos hemos cuidado. En este momento no hay que esperar a escarmentar por la cabeza propia. Está la transmisión demasiado fuerte y cualquier momento puede llegar alguna desgracia a alguna familia, así que cuidémonos muchísimo para evitar justamente que eso ocurra. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días. Y enfatizar en esas 2 palabras que mencionó el doctor, empatía y conciencia, que no tengamos que experimentar esto por cabeza propia. Continuamos, Tere. Ay, Patri, vea la belleza que yo tengo aquí en mis manos. A mí me alegró ya el día. ¿Y a quién no nos alegra el día? Los cachorritos. Pero hoy vamos a hablar de los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Se me asustó, de los cuidados que hay que tener, ya que ellos pues son muy sensibles y demás. Y gracias a esto tenemos al doctor Carlos Moncada, que nos va a dar todos los detalles del cuidado que tenemos que tener con estos pequeños en la casa. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Bueno, aquí tenemos unos cachorritos de 1 mes, ¿verdad? Tenemos 4 cachorritos y tenemos allá la mamá Cookie. Para empezar desde el principio, desde el inicio, ¿verdad?, cuando vamos a adquirir una mascota. Lo principal es conocer a la mascota, ojalá antes de que llegue a la casa, para ver cómo la vamos a adaptar. Y también es importante no solo comprar o adquirir la mascota o la raza preferida de nosotros, sino investigar un poco la personalidad de cada raza, porque cada raza tiene su personalidad. Correcto. Entonces, si vamos a tener poco espacio, es mejor adquirir una raza pequeñita, que no tenga mucha actividad física, que no requiera mucha actividad física, porque no le vamos a poder brindar esas necesidades de nuestra mascota, ¿verdad? Si tenemos un patio grande, si pueden tener bastante actividad física, si podemos adquirir una raza más grande como un labrador, un boxer, un doberman, un rottweiler, ¿verdad? Pero si tenemos un apartamento pequeño no podemos tener esas mascotas porque no le vamos a brindar las necesidades básicas para el requerimiento de la actividad física de ellos. Bueno, esas son cosas básicas que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Y doctor, ¿qué pasa si tenemos en la casa, no sé, un gato, un conejo, hasta otro perrito,
y queremos llevar a un cachorro a la casa. ¿Cómo es esta situación de cómo vamos a poderlo integrar a la familia? Ok, bueno, importante, si es otra especie no van a tener mucho problema, simplemente es que lo vayan acercando poco a poco y en una semana se van adaptando a la otra especie, ya sea un conejo, un hámster o cualquier otra especie. Si tenemos 2 perros o si vamos a adquirir 2 perros, ahí sí vamos a tener un poquito más de problema. Lo ideal sería, si tenemos una hembra, adquirir un macho para que se lleven bien, ¿verdad? Muy bien. Y si tenemos un macho, adquirir una hembra. Y si vamos a adquirir, y si nada más nos gustan los machos, sí hay que tener un poco cuidado por la parte territorial, ¿verdad? Que van a tener un poco de problemas. Pero bueno, también lo podemos adaptar en una semana o 15 días, siempre y cuando estemos ahí al tanto para que no se peleen y no haya ningún accidente. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y doctor, ¿su recomendación también en caso de que hayan niños pequeños en la casa? Ok, importante también las razas y la personalidad es importante y la edad de nuestros niños. Si tenemos niños menores de 5 años, no es recomendable tener como chihuahuas, schnauzers, porque son perros que a veces van a reaccionar. Entonces normalmente los niños de 1 a 5 años lo van a agarrar y no van a medir un poco la fuerza y pueden que nos muerdan a nuestros niños, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado el tipo de raza que vamos a adquirir y las edades que vamos a tener de niños en la casa para adecuarlo, la raza y la edad del niño, ¿verdad? Que es muy importante para no tener un accidente tanto, ni para el niño ni para nuestra mascota. Y doctor, la parte de los juguetes, para que no nos estén mordiendo ni los zapatos, ni diferentes adornos en la casa, ¿cuáles son los juguetitos recomendados? Bueno, aquí es importante todo el hábitat, ¿verdad? Creo que el hábitat es importante. Aquí vemos cómo tenemos un hábitat normal donde ellos puedan vivir, ya sea en la terraza, en el cuarto de pilas, donde vamos a tener un pad donde puedan hacer sus necesidades. Aquí tenemos el pad, aquí van a aprender a hacer sus necesidades, porque a los primeros 5 meses de edad no manejan muchos esfínteres, entonces ellos van a orinarse y defecarse en cualquier lugar. Entonces, con ese pad de entrenamiento vamos a educarlos para que puedan orinar y defecar en ese pad, para después pasarlos y que ellos se adecúen a defecar y orinar en el zacate. Una camita para que ellos duerman calientitos, un juguete, que pueden tener un juguete, un peluche, que le podemos poner el olor de nosotros, ¿verdad? O el olor del dueño, de nuestros niños, para que ellos se sientan familiarizados. Y una cajita, ¿verdad? Una jaulita, que eso es lo más importante para que ellos duerman ahí en esa jaulita. La gente a veces no les gusta, pero eso les causa seguridad, les da seguridad emocional, entonces va a ser muy importante. Y las tacitas, que son lo importante. Juguetes, que me decías. Aquí tenemos tipo de juguetes bonitos. Esto es un banano y hay otro tipo de naranja. Y lo que se le puede poner a esto son treats, para que ellos empiecen a jugar y empiecen a desarrollar esas habilidades, a quitar el treat, ¿verdad? Y tratar comerse, de sacarlo. ¿verdad? Este tipo de juguetes, este tipo de peluches. ¿Qué más tenemos por acá, doctor? Para las pulgas, para las garrapatas. Bueno, aquí tenemos otro tipo de treats que es importante, que con eso son treats de entrenamiento. Con eso le podemos enseñar a premiar las buenas acciones. Si orina o defeca en el lugar que nosotros queremos, lo premiamos con 1, ¿verdad? No, con un máximo de 4 al día, no más de 4 al día, para que no tenga una indicación. ¿Y el tamaño del treat ese mismo o lo partimos? Si es una mascota tan pequeñita como un Yorkie, sí lo partimos, ¿verdad? Lo podemos partir en 2 o en 4 para que no tenga ningún problema. ¿Qué cuidados más pueden tener? Aquí, bueno, tenemos las pastillas que son un multivitamínico para los cachorros, que le pueden dar en los primeros 6 meses de edad. Baños secos, esto se le pueden dar baños secos, ¿verdad? Porque los primeros meses no es recomendable bañarlo hasta que tenga todas las vacunas, para no bajarle las defensas. ¿Hasta qué edad hasta qué edad es recomendable? Porque de meses va a ser medio complicado. Entonces, Sí. ¿cuándo ya le podemos aplicar el baño en seco? En baño seco ya lo pueden aplicar al mes de nacido. Ya a esta edad Ya a esta edad poner. se puede. Y se le puede poner este en específico, que es natural, se le puede poner todos los días y no va a tener absolutamente ningún problema. ¿En serio? ¡Ay, qué interesante! Sí. Este es a base de berry y coco. ¿Ok? Me preguntabas por las pulgas y garrapatas. Sí, importante. esa situación Ok. que les pasa siempre a los perritos. Bueno, hablando de medicina preventiva, es importante la vacunación de nuestros cachorros, que empiezan a las 6 semanas. A las 6 semanas se pone la primera vacuna y cada 15 días se pone un refuerzo hasta que cumplamos por lo menos 4 refuerzos para cubrirlo con las
enfermedades principales. Las pulgas y garrapatas se pueden empezar a cubrir con algunas pastillas, hay pastillas que lo cubren por 1 mes o hasta 3 meses. Y hasta que adquieran más o menos un peso de 2 kilos, donde le podemos brindar este tipo de protección para pulgas y garrapatas. Ay, doctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos dio el día de hoy. Estos pequeñitos, pues hay que cuidarlos muchísimo en casa. Y ya ustedes saben, el doctor Moncada tiene todas las respuestas. Llegó UberPass, la única membresía con la que ahorras en viajes con UberX y envíos con UberFlash. Además, tenés pedidos sin costo de envío y promociones exclusivas por Uber Eats y Corner Shop. Próbala ya y disfruta de la membresía sin costo por 1 mes. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en t.uber.com/UberPassCR. Bueno, sabemos que muchísima gente está saliendo del país para vacunarse por otros motivos, ¿verdad? No solamente a los Estados Unidos, sino a otros lados, como les decía, por alguna situación. Pero lo cierto es que el comportamiento hoy por hoy en los aviones es fundamental. Si alguien no está actuando como debe, podría tener multas de hasta $60,000. Si usted va a tomar un avión para viajar a Estados Unidos, preste mucha atención, porque ya la Administración Federal de Aviación está aplicando la política de cero tolerancia para evitar actos como estos. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Sos tarado! Señor, estamos aterrizando, compuesto, imbécil. Señor, por favor, no. Estamos aterrizando, señor. Yo no le falta respeto. Pero eso es estúpido, es un estúpido. Estoy pidiendo, por favor, estoy cagando encima de la diarrea de aquella. Le digo que me deje tranquilo. Sobre todo en momentos en que los contagios del COVID hacen que volar tenga más reglas de convivencia. Les voy a decir una cosa. Pasen aquí para que les vale a romperse. Adiós. Amor, no vienen aquí a romperse con Dios de que, ay Dios mío, no hago nada malo. Está muy bien y así deberíamos hacer aquí en Costa Rica también. Deberíamos de seguir el ejemplo. Me parece excelente porque a veces por la dureza es que entendemos. A veces cuando nos llama la atención suavemente o nos sugieren algo o nos aconsejan, como que no hacemos mucho caso, sino que tenemos que a veces que nos toquen el bolsillo, ¿verdad? O que nos amenacen con algo, ¿verdad? Y es que según datos de esa administración, el consumo de alcohol, la interferencia con el personal de vuelo y las molestias a otros pasajeros son los problemas más comunes que ocurren en los aviones. ¡Mamá huevo! ¡No quiero estar aquí! ¡Hey! ¡No quiero estar aquí! Pero es verdad, es que ¡No quiero! Es que no, ¡Ya! demasiado rápido. ¡Ya! ¡Pues sácame! ¡Ya! ¡Ivana! ¡Coño! ¡No quiero estar aquí! Por favor, que se bajen y se quieren ir sus asientos. ¡Vaya ahí, mamá huevo! En realidad a mí me parece perfecto porque así los educamos un poco más. La persona que viaja en un avión o en cualquier transporte público no debe ser problemático ni debe ser problema. Escuche bien, en los últimos 3 casos que se han aplicado multas a pasajeros problemáticos, debieron cancelar más de $63,000. Demasiado, ¿no? Yo creo que dentro de las probabilidades de los viajeros es muy difícil cancelar eso. Habrá unos que pueden, pero otros que no. La Administración Federal de Aviación le da 30 días al pasajero para que responda, así que si va a volar a los Estados Unidos, evite pasarse de copas o molestar a la gente. A comportarse no hay de otra. Pero bueno, hablemosle a todas las mamitas, a las futuras mamitas que están embarazadas en este momento. Hay buenas noticias porque el área de educación y servicios prenatales del Hospital San Juan de Dios ya tiene disponibles los espacios para el segundo curso virtual de preparación para el parto, que inicia este mismo viernes 7 de mayo. Para que tomen nota,
se va a realizar por medio de la plataforma Zoom todos los viernes del mes de mayo de 8 a 11 de la mañana. De 8 a 11 de la mañana, y los temas, por supuesto, son todos aquellos que conciernen con el parto y sobre todo con los embarazos en estos tiempos de COVID-19, pues que han cambiado bastante la gestión. Bueno, y es que también cada vez es más común las peleas que se realizan en las redes sociales por parte de los internautas cuando no están de acuerdo con las diferentes opiniones. Y esto llega también hasta la agresión. Los responsables y además los expertos dicen que tenemos que tener más tolerancia en toda esta situación. El exfutbolista Alonso Solís utilizó sus redes sociales para denunciar el intento de privación de libertad que sufrió su hija. A mi hija mayor, Michelle, se la trataron de llevar en el carro. Sin embargo, la reacción de muchos fue insultar tanto a Solís como a su hija Michelle. Vengan un montón de gente, es que gente mala, gente estúpida, gente que no se merece absolutamente nada para decir esos comentarios, un montón de gente doble moral que tiene en sus Facebook Dios aquí me ama y habla basura de alguien que usted no conoce. Muchas personas aseguran que ante cualquier comentario en redes sociales, algunos amigos de Facebook, por ejemplo, los tratan de humillar. No sé, yo siempre he dicho que qué cosa más fea. Una que le han tirado mucho es a mí. No sé si es envidia o qué. Subí un día de estos una foto, para mí estaba normal, que si alguien sabía de un trabajo que me informaran. Y sale una vieja ahí y dice, Jay, sí, así vestía, nada más le pueden dar en un bar o ya ustedes saben en qué. Hace pocos días, al anunciar el uso del anticonceptivo de emergencia en los comentarios, se vivió una verdadera guerra civil en redes sociales. Excelente noticia. Cada vez peor. ¿Por qué mejor no les facilitan el sampling? Poco de asesinas. Por fin. Y no hicieron una para las enfermedades venéreas, porque ahora rienda suelta sin protección. Los expertos sostienen que este comportamiento tiene que ver mucho con el valor que da no estar frente a frente con las personas. Las personas están discutiendo frente a frente, hay un ingrediente en nosotros que es el coraje. Pues hay que tener coraje y fuerza para enfrentarme a los ojos frente a frente a alguien con quien yo no estoy de acuerdo, y especialmente si es una persona que yo puedo estimar. Pero cuando la pantalla nos protege, cuando no tenemos esa necesidad del coraje, porque no nos van a devolver un golpe, no nos van a hacer algo físicamente, no hay una amenaza, entonces sobre esa coraza la gente se da el permiso en las redes de agredir más de la cuenta. Por otro lado, el riesgo más grande que existe en estas disputas son las consecuencias que pueden tener los insultos. A la gente que sí ha mandado sus mensajes, muchas gracias. Pero a toda esa gente que es mala, gente mala, que se burla, que dice payasos, que dice un montón de cosas, ojalá no vivan una situación así, ojalá no tengan que verle los ojos a sus hijos así como yo se los vi a ella, ojalá que no vean a la amiga como la vi a ella. Todo en esta vida se paga. Yo no puedo creer que haya gente así, la verdad. Porque las palabras y las formas de decirlo, ¿verdad? Los gestos y todas las cosas que se utilizan en redes lastiman más y además se hace público, es un pleito masivo. Cuando es frente a frente, ese coraje lo vamos a resolver entre tú y yo. En cambio, eso hace que todo el mundo esté opinando y la persona víctima es la que menos se puede defender y la que menos puede hablar. Entonces degradan, vea, hay gente en ese tipo de bullying, ciberbullying, desde niños hasta adultos que hasta atentan contra su vida cuando vieron todo un sistema cibernético te acusó, te juzgó y de una vez te eliminó y te discriminó de todo proceso, ¿verdad? Antes de escribir un comentario, piense que tiene la persona enfrente. Definitivamente, y triste también ante la pandemia, porque cuando hablamos del COVID-19 la afección no solamente es la salud física, sino
Este tiquete psicológico que nos está cobrando a muchos ha sido bastante caro. Por eso quisimos también abordar este caso con la doctora Laura Guzmán. Doctora, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Patricia. Este tiquete emocional, como lo hemos llamado el día de hoy, ya hay bastantes indicadores que la factura ha sido bastante alta para muchas personas, doctora. Sí, claro. Sí, ha sido una factura muy alta. Podemos ver que empezamos con niveles de estrés muy altos, luego con mucha ansiedad, con depresión. Está muy fuerte todo lo que es el ataque de pánico en los pacientes. Estamos viendo todas esas bajas tolerancias a la frustración con todos estos cambios que se han dado. Específicamente, ¿cómo se traduce, digamos, este daño psicológico y a quiénes pudiéramos apuntar a que más les ha afectado, doctora? Pues en realidad creo que nos ha afectado a todos, porque antes teníamos una manera de conducirnos, de tener una cotidianidad, y esa cotidianidad cambió. Entonces decimos, bueno, esto va a pasar, ya tenemos un año, entonces la gente empieza a sentir que ya va pesando mucho. Y entonces todos estos cambios con los números de la pandemia, vemos más personas hospitalizadas, esto genera todavía muchísimo más angustia en la población. Hay muchos ciudadanos que lo han manifestado, ¿verdad? Y lo vemos en el diario vivir. Ese sentimiento de tristeza, de desasosiego, de desconsuelo, que uno ya no sabe ni para dónde, ¿verdad? Esto, digamos, estas formas, esta es una de las bastantes formas de manifestarse todo esto. Yo creo que la tristeza y el desasosiego siempre ha estado, ¿verdad? Porque los seres humanos, la manera de poder decir que no sucede es a través de las emociones. Las emociones nos van avisando qué está pasando con nosotros. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos viviendo ese duelo de que antes vivíamos de una forma y ahora lo que vivíamos antes ya no es, y ahora estamos en este proceso de adaptarnos. Entonces, en el adaptarnos nos da esa tristeza de decir que quisiéramos que esto no esté pasando. ¿Y qué sucede? Nosotros vivimos como en una doble situación. Gracias a la tecnología, a los avances, nosotros somos muy buenos planificadores, los seres humanos. El ciudadano del siglo XXI le gusta estar planificado, organizado y controlar. Y saber qué va a pasar dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de 3 meses y dentro de una semana. La pandemia tumbó todo eso. El COVID-19 nos trajo los cables a tierra y nos dijo que eso no era. Exacto. Y si nos ponemos a ver, en realidad, lo único constante que tiene el ser humano es el cambio. Entonces estamos viendo de que la poca tolerancia, la sensación de incertidumbre, que ese control se nos fue de las manos, es lo que nos tiene muy afectados, además de las pérdidas de seres queridos y la enfermedad y todas las medidas que hemos tomado para cuidarnos todos en casa y cuidar a los demás. Ahora, ¿habrá alguna forma, digamos, en que nosotros pudiéramos saber o medir, ¿verdad?, esa factura de estrés emocional que estamos viviendo o cómo nos ha impactado, digo, para tomar medidas? Sí, claro. Creo que parte de lo que nosotros, todos los que trabajamos en salud mental, hemos estado trabajando mucho en este periodo de COVID, ha sido que las personas logren poder verse a sí mismas, tomar como dentro de la inteligencia emocional esa autoconciencia y ese autocontrol de qué me está pasando y cómo estoy funcionando. Y a la vez hemos estado trabajando en estrategias de que las personas puedan autorregular sus emociones y sus situaciones para poder sobrellevar. Esto requiere empezar a tener una actitud más resiliente con la vida. Entonces, ¿qué pasa? La resiliencia, que tanto se habla, pero que hay que practicarla, es la capacidad que tenemos de adaptarnos ante una situación de crisis. Y hay una palabra muy importante: aprender y salir mejores personas y fortalecidos. Entonces, ¿qué sucede? Cada persona, ojalá que nos esté escuchando, se ponga a pensar cómo está usted manejando su vida antes de la pandemia. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo estaba antes su vida laboral, familiar? Si usted ya venía con algún detonante de estrés, de preocupación antes de la pandemia. Porque entonces tenemos que ver cómo funcionábamos antes, cómo estamos funcionando ahora con el COVID-19, con la pandemia, y empezar a buscar estrategias para poder enfrentar
¿Por qué? Porque, Patricia, por el momento, esto es lo que es. Esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Entonces, si esto es lo que hay y esto es lo que es, ¿de qué manera más resiliente, con más fortaleza podemos enfrentar esta situación? Ahora, una situación real, ¿verdad? Y del día a día, los datos manifiestan que ojalá, bueno, precisamente estamos con cierres y restricciones esta semana, pero sabemos y durante toda esta pandemia que hay una gran mayoría que ha tenido que seguir saliendo a trabajar. Lástima, otros no han salido a trabajar porque no podían, porque perdieron el trabajo, pero la realidad es que me dicen quédate, pero tengo que salir a trabajar y esto de alguna manera es una contraposición, ¿verdad? Es contradictorio. Y esto también genera una sensación extraña en nosotros mismos. Sí, creo que la emoción más fuerte que ha venido con la pandemia, que trae como consecuencia el estrés, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, es el miedo. Claro. El miedo. Entonces, tenemos que ver al miedo a los ojos, enfrentarlo y decir cómo yo voy a desafiar este miedo, a desafiar la baja tolerancia y la frustración que estoy teniendo con esto. Entonces, muchas veces, y esa recomendación se la doy a los pacientes, tenemos que tener como una mesa de 3 patas. ¿Como una mesa? De 3 patas. Ajá. Ok, la primera es responsabilidad. Si yo tengo que salir, si yo tengo que exponerme, yo tengo que ser responsable y acatar las recomendaciones. Sí, claro, claro. Tengo que ser responsable sabiendo de que si yo me cuido, voy a poder cuidar a los demás. La segunda es solidaridad. Creo que es un valor humano que tenemos que rescatar en este momento en la pandemia. La solidaridad es que yo me preocupo porque lo que yo hago va a afectar a los demás. Yo voy a ser solidario con los demás. Y por último, empatía. Es que yo voy a tener compasión, empatía por lo que yo haga vaya a generar en los demás. Y muchas veces hay personas que dicen, todavía yo no creo en la pandemia. Hay personas o que no lo toman en serio o el opuesto. No quiero salir, pero es que ni a la esquina porque me voy a contagiar. Sí. Entonces, realmente, viendo esas dos polaridades, seamos empáticos. Seamos empáticos en cómo las personas están manejando esa realidad, porque esas son las mejores herramientas que tienen y tenemos que respetar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si rescatamos el ser responsables como adultos, porque como adultos es que yo me hago responsable de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de las consecuencias de mis actos. Si soy solidaria, si soy empático con los demás, estoy tomando una actitud más humana con los demás también. Doctora, hay una palabra muy fuerte, ¿verdad? Que es la esperanza también, sí. y que es lo que nos sostiene a muchos. Sí. Pero lo cierto es que también hay muchas personas en este momento que la esperanza ha venido como deteriorándose y muriendo. Gente que han muerto familiares, que han pasado muy mal, que no tienen trabajo, que ahorita no tienen para llevarle el pan a la casa. ¿Cómo revivirla? Sí, ok. Como te decía antes, si esto es lo que hay y esto es lo que tengo, eso nos hace empezar a decir, ¿cuáles son las fortalezas que yo tengo? Porque nos estamos centrando, también tenemos que cambiar un poco el diálogo interno. Si estoy desesperanzada, si estoy triste, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo les digo a la gente que aplique el tomar todos los días todas las dosis que quiera de vitamina A, y la vitamina A es el amor propio. El amor propio. El amor propio. El amor propio tiene que ver no solo con cuánto yo me voy a valorar y volver a redefinir si las cosas cambiaron, de decir, yo soy más que mis errores, yo soy más que un sueldo, yo soy más que una calamidad, yo estoy aquí porque yo tengo un propósito y encontrar en qué yo valgo como ser humano. Y lo más importante, cuando digo vitamina A, es tocar las puertas del amor, de las personas que me quieren, de los amigos que están ahí por mí, buscar cuáles son las cosas que yo estoy dejando de disfrutar, pero que antes disfrutaba y que puedo yo empezar a ver de qué manera puedo volverlas a retomar con las medidas. Yo les invito a la gente a que salgan a caminar, a que las pequeñas cosas
las pequeñas bendiciones que damos por sentado todos los días, cosas muy simples, empiezan a verlas como por primera vez y con ojos de asombro, porque invitamos a la emoción más importante y la mamá de todas las emociones positivas, que es la gratitud. Ay, ¿cómo mueve esa? Entonces, o sea, el hecho de que nosotros decimos, estoy vivo, y sí, de pronto no tengo el trabajo, pero tengo la salud. Ok, y entonces hablaba hace poco con una persona que había perdido todo y decidió decir, bueno, ¿y qué sé hacer? Bueno, sé cocinar, tengo una cocina en mi casa, voy a hacer queques. Otra persona me decía, bueno, lo que tengo es mi carro. Bueno, voy a empezar a hacer envíos y ayudar y a llevar. O sea, en este momento también hay que resolver y ser solidarios en resolver con los demás también, ¿verdad? Y empezar a cambiar ese diálogo. O sea, ¿cuándo va a acabar esto? Tenemos un año. Hay más personas enfermas, la unidad de cuidados intensivos está llena. Entonces vamos alimentando esas emociones negativas y vamos contagiándonos de eso. Ahora, Laura, otra situación fuerte para mi gusto también, ¿verdad?, que se ha presentado en esta pandemia es la posición de la mujer. Y digo la mujer, podría ser también el varón de la casa, dependiendo, o el abuelito o la abuelita, porque en estos encierros, ¿verdad?, que han sido paulatinos por épocas más grandes, más chicas, los chiquillos, mientras que se mantuvieron básicamente virtualmente, ¿verdad? Muchos padres de familia o mujeres también trabajando virtualmente, el mantener las emociones en alto de la familia entera ha tenido un costo tremendo, porque de repente cuando cada uno tenía sus gestiones o sus actividades en diferentes lados y luego nos veíamos al final del día, la dinámica cambió radicalmente y esto tuvo un costo emocional también en cada uno de los participantes de ese hogar. Altísimo, un costo altísimo. Y lo que está reflejando esto es que tenemos que retomar la unión familiar y la comunicación. Y la comunicación es realmente ese uno a uno y decir cómo estás, qué está pasando, cómo te sentís. Realmente es decir, si esto nos va a acompañar por el tiempo que nos acompañe, ¿cómo vamos a convivir? Y también de pronto, como no estábamos preparados, y acabas de decir muy bien, cada uno tenía su espacio y su dinámica y su tiempo, no nos damos cuenta que habían cosas que habían que resolver de antes, que no enfrentamos, y que ya de por sí la pandemia trajo o reveló la situación familiar que estaba pasando, aunque sea pequeña. Pero ¿qué pasa? La gente a veces, estos temas son temas pesados, difíciles, y no nos gusta hablarlos. Entonces como que vamos posponiéndolos, cuando realmente la idea que nos está presentando el COVID es ese crecimiento personal y esa resiliencia de enfrentar los problemas, de comunicarnos mejor, de que si vamos a convivir más solamente con nuestra burbuja y nuestro núcleo familiar, ¿cómo están esas relaciones? ¿Y qué tenemos que sanar de ellas? O de pronto, ¿qué tenemos que aceptar? Porque a veces tenemos familiares que amamos muchísimo, pero que tienen cosas que no van a cambiar. Y ahí viene esa parte del respeto, la empatía y la solidaridad también, no solo afuera, sino adentro. Nos ha tocado trabajar mucho y a muchos esto los ha desgastado muchísimo, y creo que hay de verdad que muchísima temática en todo esto, y vamos a seguir abordando otros temas. Por cierto, el crecimiento personal que mencionaste ahora es súper importante, Laura. Yo quisiera dejar aquí unos temas de esto de crecimiento y resiliencia que vienen muy unidos con lo que está sucediendo ahora, que la gente dice, Costa Rica está viviendo lo que tal vez Europa estaba viviendo. Entonces, hay varias cosas que sí tenemos que retomar. Lo primero es que si usted se siente mal y está preocupado y está ansioso, actúe, busque soluciones, acepte su realidad y con esa realidad busque qué hacer para mejorar su situación. Esas son de las dos recomendaciones más importantes que te podría dar en estos momentos. Laura, muchísimas gracias. Gracias por las reflexiones, las recomendaciones, y feliz fin de semana. Igualmente. Igual feliz de semana a todos.
Nosotros tenemos información de último minuto. Nos vamos a los tribunales de justicia de desamparados. El periodista Fabián Mesa. Adelante, buenos días. Compañeros, un fuerte movimiento policial se está registrando en este momento aquí en el Juzgado Penal de Desamparados. Estamos esperando, o más bien se tenía prevista la audiencia de medidas cautelares en contra del cura Víquez para esta mañana a la hora que les mencioné. Sin embargo, se ha atrasado mucho la llegada de el acusado por 4 delitos sexuales. En este momento ustedes pueden ver oficiales del OIJ, oficiales de Fuerza Pública, la unidad especial de atención, también se encuentra aquí la unidad de cárceles, porque además del cura Víquez viene a este juzgado penal de desamparados un sujeto sospechoso de tráfico de drogas que está en máxima seguridad de la Reforma. Entonces, por eso es que el movimiento policial es tan grande en este sector del Juzgado Penal de Desamparados. Hoy se va a saber si el ex cura Víquez, acusado, como les digo, de 4 delitos sexuales, va a tener prisión preventiva. Sin embargo, algo que llama mucho la atención es que también conversamos con el defensor Rafael Rodríguez del ex cura Víquez, y él nos indicaba que van a solicitar en la audiencia una medida cautelar que no sea prisión. Están pidiendo el brazalete, la defensa está pidiendo el brazalete para el acusado, el sospechoso de 4 delitos sexuales, mientras que la parte querellante, los abogados de las víctimas están pidiendo prisión preventiva, sobre todo por el riesgo de fuga que existe, porque recordemos que el cura Víquez estuvo más de 2 años prófugo de la justicia en México, y esa es la medida que van a pedir debido precisamente al riesgo de que se vuelva a fugar. Sin embargo, como les digo, la defensa de el ex cura Víquez Lizano va a solicitar que se le ponga un brazalete y así, de esta manera, él pueda realizar funciones. Incluso dice que tiene arraigo y que podría tener trabajo. Por lo tanto, van a pedir esa solicitud. Como ustedes ven, el movimiento policial aquí es bastante grande por las razones que les indico. No solamente es el acusado de 4 delitos sexuales el que viene aquí a este juzgado de desamparados, sino también una persona que está en máxima seguridad y que tenía audiencia. Nosotros vamos a estar aquí para brindarles toda la información, que se vaya a generar y saber si existe alguna medida cautelar que se espera por parte de las víctimas, que sea la de prisión preventiva, mientras que, como les informo, la defensa espera que sea brazalete. Volvemos al set de giros. Bien, Fabián, muchísimas gracias por este reporte. Y les vengo a hacer la boca agua, porque a quien no le gusta un buen pejibaye. En el desayuno, en el almuerzo, en el cafecito de la tarde, en el momento en que ustedes lo deseen. Y les cuento que además estamos en temporada de pejibayes y además ayuda muchísimo para la anemia. Tenemos 2 expertos el día de hoy, el señor Mauricio Ramírez, que es experto en el tema, y además el chef, el señor Freddy Chávez. Muchísimas gracias a los 2 por acompañarnos el día de hoy. Pero Mauricio, vamos a iniciar con usted, porque aquí vemos que hay diferentes colores de pejibayes. Verdes, naranjas, amarillos, rojos. ¿El color influye? Bueno, buenos días, Tere, buenos días, Freddy. El color va a ser siempre verde al nacer. ¿Okay? Y después va a ir cambiando en diferentes tonos, ya sea el amarillo, el naranja o el rojo. Qué lindos que se ven. Esos son los colores que vamos a tener, digamos, en lo que llamamos criollo. Y aparte de eso tenemos el pejibaye rallado, que es el que más nos gusta en Costa Rica. Y es que esto es un muy buen pejibaye, ¿no? Muy buen pejibaye Go Fresh, ¿verdad? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Pero ¿hay algún cambio de sabor dependiendo del color? Pues definitivamente en el rallado es totalmente el sabor más exquisito que vamos a encontrar en el pejibaye. Vean, yo estoy aquí que me quiero comer. Estos son bien sabrosos también, pero sí le gana por mucho el rallado.
Ahora también me estaba comentando que viene la feria del Pejivalle. La feria del Pejivalle es, bueno, en Tucurrique. Ahí es la feria del Pejivalle y generalmente es a finales de octubre. Entonces es súper importante porque de ahí todo el pueblo depende de la feria y no solo en sí donde se encuentra la feria, sino a los alrededores, porque van a estar viniendo pues mismos productores que se paran ahí en las orillas para tratar de vender un poco, ¿verdad? Aparte que llegan a alrededor de 25,000 visitantes. 25,000 visitantes. Y ahorita, don Mauricio, ¿cómo estamos con el precio del kilo del Pejivalle? El precio del Pejivalle ronda 2.200, está exactamente hoy. ¿1.200? 2.200. 2.200, vean. Yo se los recomiendo porque vamos a pasar de este lado con ese 1.200 porque si ustedes quieren comprarse ese kilo de Pejivalles, aquí tenemos diferentes opciones. Don Freddy, ¿cómo me le va? Muy bien, usted, Tere. Gracias a Dios. ¿Qué son estas montón de opciones que podemos hacer? Bueno, con el Pejivalle podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Tenemos pan de Pejivalle, tortilla de Pejivalle. Si no nos gusta algo muy grande, digamos, podemos hacer una ensaladita. La ensaladita esta lleva fresas, piña, Pejivalle, tomate cherry y lechuga. Una combinación que sí. Nunca me hubiera imaginado. No, porque digamos, a la hora de comer tiene dulce, tiene ácido y tenemos la fibra del Pejivalle, entonces tenemos varios sabores ahí que nos deleitan. Sí. ¡Qué delicia! Podemos usarla con mayonesa, ¿verdad? A la ensalada. Este es un dip de queso crema, natilla y eneldo y Pejivalle. Vamos de nuevo, Dip de queso crema, natilla, eneldo y Pejivalle. ¿Cómo hago ese dip? El dip nada más lo que hacemos es, con una batidora de emulsión o licuadora, agregamos partes iguales entre queso crema y natilla y le agregamos unos 3 Pejivalles, ¿verdad? Entonces para que tenga un resalte a Pejivalle y unas 3 hojitas de eneldo. Ok, vamos a ver, si yo tengo este racimo de... Esto pesa bastante. ¿Esto como cuánto puede pesar? Puede andar unos más de 3 kilos, ¿verdad? Por ahí. 3 kilitos en este racimo. Y con con este racimito, si lo tenemos en casa, ¿qué tanto podríamos prácticamente preparar? yo haría todas las preparaciones que tengo acá. Vean, o sea, es excelente opción porque con este pequeño racimo podemos hacer pan, podemos hacer ensalada, dip. ¿Esto que tenemos acá? Esto es harina de Pejivalle, ¿verdad? Es muy fácil hacerla. Normalmente yo la hago, cocino el Pejivalle, lo cocino a olla a presión, ¿verdad? Depende de la cantidad de Pejivalles que tengamos en la olla, puede durar entre 30 a 45 minutos. ¿Y la preparación correcta para cocinar el Pejivalle? A veces se cocina con tapa dulce, si somos preparaciones dulces, cajetas, cositas así, digamos, que queremos tal vez un helado o un postre o algo dulce para la tarde, después del almuerzo. Si lo quiero para consumir nada más solo, podemos usar jarrete. Jarrete. Ajá, eso es una parte de la res que viene de la pierna, entonces lo cocinamos para que tenga sabor. Y las preparaciones que tengo yo acá, más que todo la harina, la cocino solo con agua. Y una consulta, ¿olla de presión u olla normal? Olla normal te va a durar más tiempo, ¿verdad? ¿Cómo cuánto tiempo aproximadamente? Puede durar más de 1 hora. Más de 1 hora. Ajá. ¿Y la olla de presión? Entre 20 a 45 minutos, depende de la cantidad que tengamos dentro de la olla, ¿verdad? Y si le queremos poner sal y un poquito de condimentos, sí, ¿en qué momento? La sal se incluye dentro de la olla de presión, ¿verdad? Para que salga con ese sabor. La harina de almendra no la recomiendo que la cocinen con sal, ¿verdad? Si vamos a hacer. La harina entonces no le pongan, no digamos, cocinamos el Pejivalle normalmente solo con agua. Entonces yo saco el Pejivalle, lo dejo que se enfríe, lo corto en trocitos pequeños y lo meto al horno a secar. Entonces para hacer la harina de almendra lo meto al horno y luego lo proceso, ya para quitarle la humedad que tiene. Y ahorita me estabas también hablando de la tapa de dulce. Ajá. Digamos, yo soy una que a mí me encantaría hacerlo, pero yo no sé medir. Ajá, okay. Entonces, ¿cuánta tapa de dulce le puedo poner dependiendo de cuánta cantidad de Pejivalle? Podemos hacer 3 kilos de Pejivalle por una tapa de dulce, un atado, digamos. El atado viene en 2, entonces podemos tomar una tapa. Oh, ok, pues
Eso está muy bien, me encanta toda esta información. Voy de este lado con Mauricio. Don Mauricio, ¿cuál es la época en la que nosotros vamos a tener la mejor calidad de pejibayes? El pejibaye le gusta el trópico, entonces por eso es que nosotros generalmente todo el año tenemos. En la que va a estar más pequeño o va a ser en la temporada de lluvia. En la temporada lluviosa. Exactamente. Ok. Bueno, en estos momentos aquí nos vamos a quedar con unas recetitas más de pejibaye, pero nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial. No se despeguen de la pantalla porque la chef Doña Gina viene con con mucho sabor para ustedes. No se vayan, que seguimos con más aquí en la Casa de Hits. Agradecidísimos al Señor y a todos ustedes por habernos acompañado hoy y toda la semana. Que realmente sus sueños se cumplan, que las cosas mejoren y que verdaderamente seamos solidarios, empáticos y resilientes. Así es, muchísima abundancia para todos ustedes en sus casas, muchísimo amor, muchísima felicidad, que este fin de semana estén ustedes con sus burbujas, estén ustedes saludables y estén ustedes muy bien. Patri, que estés muy bien. Igual, corazona. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, 8 en punto. Bendiciones. Que esté muy bien.